Hermanos, los quiero saludar una vez más en el nombre del Señor, en este glorioso domingo de la Pascua de Resurrección. Pascua de Resurrección nos trae a nosotros una serie de enseñanzas que son, a mi modo de ver, fundamentales. Fíjense que hay un texto que yo lo tengo aquí en pantalla en la televisión, que tenemos para nuestro uso, que está en 1 Corintios 15, 21, que dice: de hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Es un texto que debemos aprenderlo de memoria. ¿Por qué? Porque ¿de qué está hablando ese texto? Está hablando del primer hombre. ¿Cuál fue el primer hombre? Adán. Sin embargo, el texto dice que por Adán vino la muerte. Y también dice que por medio de otro hombre vino la vida, la resurrección. Ese otro hombre, ¿podemos nosotros identificarlo? ¿Quién fue? Cristo. Pero eso se dice que Cristo es el segundo Adán. En ese sentido, en el sentido de que fue el hombre que Dios dispuso desde los comienzos del universo, que iba a proveer la victoria sobre el problema de la muerte. Y nosotros vamos a encontrar más adelante que el apóstol Pablo llama a la muerte el aguijón. ¿Por qué la muerte es el aguijón? Porque es la preocupación, la ansiedad, la acritud, la inseguridad que más impacta al ser humano. La vida es algo que todos sabemos, obviamente, que está definida en términos de unos tiempos. Nacemos y morimos. Sabemos el día que nacemos, pero no sabemos el día que morimos. A lo largo de nuestra vida, a pesar de los mecanismos de negación que utilicemos para negar esta realidad que tanto nos perturba, con todos los mecanismos de negación psicológicos, eso está ahí atormentando al ser humano. Y de hecho hay algunos filósofos, particularmente Schopenhauer, que decía que el ser humano debería vivir todo el tiempo pensando en la muerte, porque eso le daba una dimensión realista a la vida y eso ayudaba a las personas a aprovechar mejor su existencia. El hecho es que en el tiempo que Dios nos dio aquí sobre esta tierra, Dios tiene unas tareas para nosotros. Eso es bíblico. Dios nos dio unos talentos, sea lo que sea. El issue no es cuál es el talento que usted tiene. Ningún talento hace a un ser humano mejor o superior a otro. Fíjense que todos somos iguales ante Dios. Es qué nosotros hacemos con ese talento. Ahora, si nosotros hemos tenido una buena vida es cuando hemos utilizado y hemos desarrollado esos talentos que Dios nos ha dado, no hemos perdido el tiempo, no hemos dilapidado nuestra existencia en tontería, o muchas personas dedican su vida a hacer el mal. Entonces, tienen un gozo, unas satisfacciones con eso, no son felices si no le hacen daño a alguien. Pero si usted ha tenido una buena vida es que usted ha conocido a Dios y tiene el amor de Dios en su corazón. Porque la única manifestación que nosotros conocemos, que puede decirnos si una persona ha conocido a Dios, es el amor. Y no lo digo yo, lo dice claramente el apóstol Juan, primera de Juan, que dice claramente que el que no ama no ha conocido a Dios. Nosotros no podemos juzgar a nadie,
Pero vemos hermanos que son extraordinarios en esto, en su testimonio de amor. Quizás algunos no nos sentamos con ese corazón tan amoroso, pero entonces le debemos pedir a Dios. Ahora, una de las manifestaciones más grandes del amor es la compasión. La compasión. Esa es una de las definiciones más cercanas al amor, sobre todo al amor de Dios. Porque a fin de cuentas, ¿por qué el Padre Celestial envió a su Hijo a este mundo? Si no fue porque tuvo compasión de nosotros. Porque buenos no éramos, ni somos, ni lo seremos. Pero con todo eso tuvo compasión. Por eso es que el que conoce a Dios participa de esa característica de Dios que es el amor. Y tiene amor. Quizá usted no sea la persona más detallista del mundo, pero en cuestiones de la expresión de amor. Pero cuando llega el momento, la necesidad, la oportunidad, en que usted se confronta con ese ser humano que necesita de un acto de bondad suya, de ayuda, ahí es que se manifiesta la presencia de Dios en su vida. Se manifiesta que usted es una persona que ha conocido a Dios, conocido a Dios. Conocer es una palabra bien difícil de definir. Hay toda una rama de la filosofía que se llama epistemología, que está dedicado al fenómeno del conocimiento. Gente que han dedicado toda su vida a tratar de entender es el conocimiento. Filósofos que han dedicado toda su vida, se han roto los sesos, se han quemado los sesos, tratando de explicar lo que es el conocimiento. En realidad nadie sabe lo que es el conocimiento. Y cuando se trata del conocimiento de Dios, pues menos todavía. Hermanos, ¿por qué yo le hago estas reflexiones tanto sobre la vida, cuando acabamos de pasar unos días en que hemos conmemorado la muerte en un contexto y en una dimensión distinta? Porque hablamos de la muerte que dio vida, pero resulta que teológicamente hay un issue bien importante. Es cierto que Jesucristo murió por nuestro pecado, que Él nos sustituyó en un castigo que nosotros nos merecíamos. Por una verdad tan grande como esa, es la verdad de la resurrección, que Él resucitó. Uno puede decir, pues eso está perfecto, pero es que va más allá de eso, de términos teológicos. Y es que nos enseña la Biblia que sin la resurrección, el sacrificio de Cristo no se hubiera completado. ¿Por qué? Porque la resurrección es la fuente de nuestra esperanza, de nuestra fe. Entonces, estos 6 puntos que vamos a tomar en el día de hoy, trata de eso.
¿qué nos enseña? ¿Qué está establecido en la Biblia? Que como verdades fundamentales que dependen de la resurrección. En esta epístola a los Corintios, que utilizamos hoy como material básico, nosotros sabemos sobre los Corintios que la mayor parte de los miembros de esa iglesia eran griegos. Y los griegos tenían todo su sistema politeísta, muchos dioses, empezando por Zeus. Y dentro de sus ideas religiosas, los griegos creían en la inmortalidad del alma. Ellos creían en la inmortalidad del alma. Eso se origina con Platón, los diálogos de Platón. Pero ellos no creían en la inmortalidad del cuerpo. Ellos creían en la inmortalidad del alma, pero de que hubiera resurrección, no creían en eso como parte de su sistema religioso. Ahora, estos cristianos de Corintios eran griegos. Ellos necesitaban que se les explicara bien lo importante que era la resurrección. ¿Cuáles son las 6 lecciones? La primera es que la resurrección era necesaria porque establecía se presentan en la Biblia como elemento indispensable de la justificación. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 4, versículo 25. Donde dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué está diciendo ahí claramente? Que esa resurrección era necesaria para nuestra justificación, que es la doctrina que ya acabamos de mencionar. 15, versículos 55 al 57. El próximo tópico que debemos aprender de la resurrección, que nos enseña la Biblia, es el que está en 1 Corintios 15, 55. Vamos entonces al tercer punto. Está en Romanos 6, 8. Romanos 6, 8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Otra palabra, que según Cristo murió y vivió, nosotros moriremos y viviremos. Ese es el tercer tópico que tiene que ver con el significado de la resurrección, porque si Cristo no hubiera resucitado, pues el apóstol Pablo no hubiera podido decir eso. Vamos entonces, la próxima gran lección acerca de la resurrección. Vivirá por largos días. Ahí está profetizando la muerte, pero también la resurrección. El quinto punto que aprendemos de la resurrección lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Más claro no puede ser. Si Cristo nos resucitó, van a ser entonces nuestra fe. O sea, este es el pegamento de nuestra fe, la resurrección de Jesucristo. Vamos al sexto punto, que está en Hechos 17, del 30 al 31. ¿Qué es lo que establece aquí? La justicia, la resurrección como fundamento de la justicia. Okay. Vamos entonces a la lectura de hoy para cejar esta lección y a leerla. Vamos a pedirle entonces aquí a la hermana Adelaida que nos dé... Si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos?
Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en la verdad de los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. En esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hermana Adelaida, apreciaría un comentario suyo. No ver. Aquí está bien claro que si Cristo no hubiera resucitado, pues entonces vana es la fe que tenemos, en qué vamos a creer si Él no resucitó. Pero Él resucitó. Amén, gloria a Dios. Entonces, queda establecido de una manera indubitable que la resurrección es esencial para nuestra fe, desde el punto de vista teológico y de comprensión de la palabra. Siendo esto así, nuestra fe es una fe que por definición está basada en un acto nuestro, volitivo. Así que el fundamento de esto, como base de la vida cristiana, es la fe, la fe, la fe y la fe. Yo le digo a un amigo mío que se las echa de ser ateo, yo le digo, mira, la incredulidad es la base de la fe, porque si no hubiera incredulidad, no haría falta tener fe. Dios quiere que nosotros creamos en Él a través de la fe y de la fe. Yo digo siempre que la fe es como, yo lo ilustro de esta manera, de un ser humano que se enfrenta en su camino, al final de su camino, con un precipicio. Eso es la vida, hermano. Porque a fin de cuentas, lo que nos espera a nosotros es ese hoyo ahí, esos 6 pies oscuros. Eso es un aguijón. Eso nos aterroriza. No podemos aceptarlo. Ante esa situación de la vida, la única solución es la fe. Ahora, nosotros, como seres humanos y cristianos que tenemos fe, estamos sujetos también a algunas dudas. Entonces Dios, en su inmenso amor, nos provee unos atisbos acerca de la sobrevivencia y de la vida espiritual y de la vida futura. Por eso ustedes ven constantemente, si buscan en la televisión, en el YouTube, muchas personas, muchos psicólogos, muchos científicos, físicas, mentes privilegiadas, que en este momento están hablando a través del estudio de la NDE, Near Death Experiences, de gente que tienen una muerte clínica y relatan unas cosas que no se pueden explicar científicamente. Por ejemplo, que en ese proceso, pues, ven su cuerpo y pueden narrar las cosas que hicieron con él cuando la persona estaba en un estado de shock, estaba muerto. O sea que hay un desprendimiento de nuestra naturaleza biológica que no es lo mismo que nuestras células. Estaba viendo los otros días un estudio sobre el cerebro en ese sentido. Es decir, que la conciencia no radica en el cerebro humano, como se nos quiso enseñar durante décadas, sobre todo en el siglo pasado. Tenemos evidencia científica sólida de que la conciencia
es algo externo al cerebro. No solamente existen esos estudios científicos, pero Dios nos ayuda y nos deja ver esas cositas preciosas acerca del más allá. Y yo digo lo siguiente también, y eso es una opinión muy personal mía, que lo único que existe realmente es el espíritu. Y la ciencia física, en los últimos tiempos, lo que ha establecido, que lo único que existe es la energía realmente. La materia, este cuerpo, es una forma de la energía organizarse. ¿Ves? Lo único que existe es la energía. Y yo digo que la energía con inteligencia es lo que es el espíritu, el alma. Por lo tanto, la resurrección desde el punto de vista racional, para mí personalmente, no representa ningún problema. Porque si lo que existe realmente es el espíritu, y en esto los científicos nos respaldan, que es la energía nada más, pero no energía solamente. Esa energía se organiza, según se organizó por voluntad de Dios en este cuerpo físico, más allá del gran Jordán. Ese espíritu que trasciende nuestra existencia material, ¿por qué va a ser difícil que se convierta otra vez en un cuerpo viviente? Lo vimos en Jesús. Por eso es que los apóstoles y San Pablo y los otros escritores inspirados por Dios hablaban todo el tiempo de la resurrección de Cristo. Y pensamos que ese cuerpo que nosotros vamos a tener, según fue rescatado por Cristo, ¿verdad? En el primer día de la semana, en el reposo, es lo mismo que va a suceder con nosotros. Porque cuando Cristo resucita como Dios e Hijo de Dios, pero en cierta forma también resucita como hombre, ¿verdad? Porque el cuerpo que vieron allí los discípulos, no era una persona que ellos no pudieran identificar, ellos lo pudieron identificar. Así va a ser con nosotros, hermano. Este espíritu que se va de nosotros. Eso está comprobado ya. Cuando la gente se está muriendo, se ven las enfermeras. Hable con las enfermeras. Ese haz de luz que viene. Y cuando la persona se va, ese haz de luz que parece que viene de afuera, desaparece. Y así muchísimas otras incontables evidencias acerca de nuestra naturaleza espiritual, en esencia. Todo eso que está ahí nos dice a nosotros, pero lo más importante, volvemos a insistimos, es la fe. Que cuando salimos de aquí, partimos, vamos a regresar con Cristo. Y nosotros vamos a hacer, como nos dice aquí en 1 Corintios, un poquito más adelante, primicias. Y esto nosotros lo aprendimos en Apocalipsis. Porque ¿quiénes son los que van a ser resucitados en la primera resurrección, Ani? En la primera resurrección. Nosotros, los salvos. Vamos a hacer entonces las primicias y vamos a estar con Cristo. Esa es nuestra esperanza de vida. Todo lo otro aquí sobre esta tierra, la vanidad humana, todo eso es un zafacón. La única realidad verdadera es nuestra realidad espiritual. Gloria a Dios, hermano, por eso. Estamos súper contentos en este día, domingo de la resurrección, porque nuestra fe sabemos que está sólida gracias a esa resurrección de nuestro Señor.